¿Deberíamos aprender de los cismáticos, incluso de los herejes? ¿O deberíamos aprender de nuestro Señor Jesucristo? ¿Quién debe enseñarnos cómo debe ser la Iglesia, Cristo o Lutero? He aquí, queridos amigos, algunas de las preguntas que surgen del reciente documento del Dicasterio para la Unidad de los Cristianos con el título El Obispo de Roma. Pero podrán preguntarse, ¿por qué el Vaticano se plantea hoy estas preguntas? La Santa Sede no ha existido por 2000 años. Queridos amigos, si están confundidos por algunas cosas que están sucediendo en la Iglesia, si a veces su fe flaquea al ver todo este caos, entonces este canal es hecho para ustedes. Queremos no solo informarles sobre lo que está sucediendo en la Iglesia, directamente desde Roma, sino sobre todo ayudarles a conservar la fe, a no perder la fe, sino antes bien a robustecerla y a hacer de ustedes verdaderos propagadores de la verdad. Buenos días, mi nombre es Julio Loredo, bienvenidos en el canal Visto desde Roma. Si aún no te has suscrito al canal, te invito a hacerlo. Te invito también a darle un like y a compartirlo con tus amigos. Mantente actualizado directamente desde Roma sobre lo que está sucediendo en la Iglesia. Así podrás incluso esclarecer a tus amigos. Este sábado último, 29 de junio, se celebró la fiesta de San Pedro y San Pablo, príncipes de los apóstoles y patronos de la ciudad de Roma. La Basílica de San Pedro, ustedes saben, está construida sobre una antigua necrópolis romana, un antiguo cementerio romano. En esta necrópolis hay un minúsculo túmulo, una minúscula tumba, con una inscripción en griego, Petros Eni, aquí está Pedro. Es la tumba del apóstol San Pedro. Ya a finales del siglo III, quiere decir a finales del 200, 290, 95, Eusebio de Cesarea escribió que esta tumba era la meta de peregrinaciones de fieles de todo el mundo, desde tiempos inmemoriales. No sé ustedes, queridos amigos, pero yo tiemblo de emoción al considerar esta reliquia. Esta pequeña tumba da autenticidad al nombre de Santa Sede, la sede de Pedro, es decir, este inmenso conjunto de monumentos donde el emperador Constantino en el siglo IV colocó los restos mortales de aquel pescador analfabeto que vino de Galilea para establecer la cátedra papal aquí en la ciudad eterna. Ciudad eterna que durante 20 siglos fue el arca de salvación de los hombres, pero también faro de la civilización cristiana, reflejo aquí en la tierra del reino de Dios, para el que nos prepara a vivir por toda la eternidad. Por eso hemos quedado bastante chocados con la reciente publicación del documento El Obispo de Roma, por parte del Dicasterio para la Unidad de los Cristianos. Como ustedes saben, es uno de los varios ministerios del Vaticano. Yo quisiera comentarles ahora, referirles algunos comentarios de un muy conocido teólogo americano, Larry Scott Chapp, escribiendo en el Catholic World Report. En primer lugar, Chapp enumera toda una serie de beneficios aportados a la humanidad por la Santa Sede, moderadora de los poderes terrenales, defensora de los débiles y de los humildes, inspiradora y sustentadora del cristianismo, crisol de grupos étnicos e identidades nacionales, etcétera, etcétera, etcétera. Es una lista muy larga y muy bonita de aportes que la Santa Sede trajo para el progreso de la humanidad. Por eso le resulta a Chapp
casi cómico es la palabra que él usa, casi cómico afirmar que el papado, única institución de la historia que ha garantizado la unidad doctrinal y moral de miles de millones de fieles, deba ser cuestionado para aprender de experiencias como la sinodalidad anglicana o la sinodalidad ortodoxa, que, lo sabemos, no han generado sino una serie interminable de cismas y de divisiones internas. Es con estas experiencias fracasadas con las que debemos dialogar para aprender a ser unidos, pregunta irónicamente Chapp, y añade, comillas, me preocupa que este documento del Vaticano, afirme repetidamente que la Iglesia romana debe aprender de los ortodoxos a ser más sinodal y que pida la descentralización del papado en favor de una mayor libertad para las conferencias episcopales. Más adelante, el teólogo se pregunta, ¿pero es realmente cierto que las iglesias ortodoxas son más sinodales en el sentido de que son unidad en la diversidad y diversidad en la unidad? ¿Es realmente cierto que representan un diálogo integrado de comuniones fusionadas y no un conjunto de identidades nacionales que se pelean entre ellas? Y responde, no y no. El Oriente ortodoxo, pero también las experiencias protestantes en Occidente, representan la fragmentación y no estructuras sinodales dignas de emulación. Aunque parezcan atractivas para ciertos tipos de católicos dispuestos a adoptar cualquier modelo eclesial con tal que los libere de Roma. Cierre comillas. Y esto es muy interesante, el comentario que él hace. Muchos de estos reformadores lo único que quieren es liberarse de Roma, quieren, como lo proclamaba hace tiempo la teología de la liberación, que liberarnos incluso del papado, y están dispuestos a abrazar cualquier modelo eclesial que los ayude a liberarse del papado. Algunos partidarios de esta reforma igualitaria del papado se dicen exasperados por una cierta papolatría sentimental que de hecho existe en algunos círculos católicos. No podemos cerrar los ojos. Una papolatría, digo yo, que tergiversando la doctrina tradicional de la Iglesia, afirma abusivamente que la infalibilidad papal se extiende a todos los temas y en cualquier circunstancia, lo cual no es cierto, no es verdadero. La autoridad del sumo pontífice tiene límites muy específicos, fijados por el propio magisterio de la Iglesia. Lean, por ejemplo, la encíclica Pastor Eternus, con la cual el beato Pío IX proclamó el dogma de la infalibilidad pontificia. Lean el documento y vean los límites que muy cuidadosamente Pío IX pone al ejercicio del carisma de la infalibilidad pontificia. Otros partidarios de la reforma igualitaria del papado miran a los modelos ortodoxos y protestantes simplemente porque encuentran que, en última instancia, el papado, como autoridad jurisdiccional central al servicio de la unidad del rebaño de Cristo, es un obstáculo para el avance de sus ideologías progresistas, liberales e igualitarias. Estas posiciones, aunque parten de premisas diferentes, se juntan en un frente común para la reforma, yo diría para la destrucción del papado como éste existe ya hace 2000 años. Paradójicamente, añade el teólogo Larry Chapp, la Iglesia dirigida por la Santa Sede ha dado mucho más poder a los obispos que las iglesias ortodoxas, a menudo dominadas por autoridades locales opresivas. Una clara alusión al frecuente sometimiento de las iglesias ortodoxas a poderes políticos en detrimento de la propia libertad de la Iglesia, que solo es posible gracias a un centro que gobierne con reconocida autoridad, quiere decir la Santa Sede.
De hecho, si nosotros analizamos la situación de las iglesias ortodoxas, casi todas, son iglesias nacionales sometidas al Estado. Por lo tanto, no son iglesias libres. La única iglesia verdaderamente libre es la Iglesia Católica, y eso porque tiene un poder central, el papado, que garantiza esa libertad. El teólogo americano se queja, por tanto, de que el texto vaticano sobre el ministerio de Pedro parte de un presupuesto erróneo, de que la centralización romana es algo negativo, algo que conduce a resultados negativos. No es así, sino antes bien el contrario. Larry Czack concluye, comillas, no se trata de cuestionar el papado tal como existe institucionalmente, que parece ser el propósito del documento del dicasterio, sino simplemente de rezar a Dios para que envíe papas dignos de la cátedra del apóstol San Pedro, que puedan realmente ejercer el papado adecuadamente. Cierra comillas. Así es, queridos amigos, en vez de cuestionar tanto el papado, recemos para que Dios nos mande papas santos. Eso es lo que tenemos que hacer. Y esperamos también que de esta cátedra emane la luz de la verdad, del buen sentido y de la santidad, que es lo que define la Santa Sede. No como ocurrió, y aquí paso a otro hecho ocurrido recientemente aquí en Roma, no como ocurrió recientemente en el bochornoso episodio protagonizado por el jefe del dicasterio de la comunicación del Vaticano, Paolo Ruffini. En un encuentro con la prensa americana católica, él defendió la decisión de conservar en el sitio web del dicasterio que él dirige las imágenes del sacerdote jesuita Marco Rupnik, acusado de abusar de 35 mujeres, esposas de Cristo, que es decir, monjas. La Compañía de Jesús expulsó de la orden a dicho sacerdote, considerando muy probable la veracidad de muchas de esas acusaciones. Algunos años atrás, incluso la Congregación para la Doctrina de la Fe lo excomulgó, porque había absuelto en confesión a un cómplice en pecado carnal. Ustedes saben que un sacerdote que absuelve en confesión una cómplice en pecado carnal es excomulgado automáticamente. Pues bien, este sacerdote excomulgado, de repente el Vaticano, bajo Papa Francisco, sin ninguna explicación, le levantó la excomunión. A los periodistas estadounidenses, nada críticos con el actual pontificado, que preguntaban asombrados por qué el Vaticano no es tan severo con este ex jesuita como lo ha sido en otros casos, el jefe del dicasterio para la comunicación del Vaticano respondió dando la impresión de indiferencia ante la gravísima situación, tratando de minimizar el caso con el clásico ¿quién soy yo para juzgar? Llegó incluso a justificarse, diciendo que las víctimas no eran menores de edad, como si esta fuera la única forma condenable de inmoralidad. Finalmente dijo que no eliminaría las imágenes contestadas porque, comillas, eliminar, borrar o destruir el arte no es una respuesta cristiana. ¿En serio? Muchos comentadores de las cosas del Vaticano han levantado encendidas protestas. Porque, claro, las declaraciones de este alto funcionario del Vaticano socavan cualquier esfuerzo para combatir el fenómeno de los abusos por parte de la Santa Sede. Quiere decir, por un lado, dicen que están luchando contra los abusos. Por otro lado, absuelven a un sacerdote que abusó de 35 monjas. ¿Por dónde estamos? Y mientras se defiende de esta manera a un ex jesuita inmoral, aumentan los rumores de un posible documento que prohibirá definitivamente la Santa Misa tradicional.
Tal vez hablemos de esto en otro programa. Concluimos con una oración dirigida a las sacrosantas reliquias de los príncipes de los apóstoles en la ciudad de Roma. Que la Santa Sede ya no sea fuente de desorientación, incluso de escándalo para los fieles, sino que emane con fuerza esa virtud, ese buen ejemplo, esa santidad que es propia a la Santa Sede. Queridos amigos, no se olviden de darle un like a este vídeo y compartirlo con sus amigos. Por favor, ayúdenme a hacer crecer este canal para que un mayor número de personas puedan estar informados y actualizados sobre lo que está sucediendo en nuestra iglesia. Así incluso podrán esclarecer a sus amigos. Y nosotros nos vemos la próxima semana, siempre aquí en el canal Visto desde Roma. Arrivederci.